convocamos a la sala a la arquitecta y doctora en desarrollo urbano de la Universidad Nacional de Córdoba, a la señora Jimena Garro Vidal. ¿Está ella por aquí ya? Sí, buenas tardes, acá estoy. Entonces, bienvenido, doña Jimena, para compartir con nosotros desde su formación y de su experiencia sobre la memoria de la estancia jesuítica de Santa Catalina, la importancia de las geografías, sus microestructuras comunitarias. Adelante, muchas gracias. Bien, buenas tardes. Sí, estoy cerrando mi tesis doctoral en estudios urbanos. Bueno, aquí voy a tratar de dar una perspectiva también acerca del patrimonio que pude integrar en este trabajo. Ahora les voy a compartir el trabajo. Bueno, primero agradecer también que han aceptado, dice, el anfitrión inhabilitó la función para compartir. Perdón, ya estamos, un segundo. Agradecer que han aceptado este trabajo para exponer. Ahora sí, doctora. Bien, gracias. ¿Se ve ahí? Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, agradecer también este trabajo que fue hecho en un equipo, a través de un equipo de investigación con docentes y estudiantes de la Universidad Blas Pascal. También el aporte del intendente de la comisión directiva de la estancia jesuítica Santa Catalina, también en la colaboración en la orientación en hechos históricos del padre jesuita Jorge Chichisola y Carlos Cravena. Y bueno, también dar a conocer a lo mejor este aporte que podemos dar en cuanto a que les pueden dar herramientas, porque bueno, este trabajo surgió por un pedido de la Cátedra UNESCO para colaborar con la difusión para la comprensión de acontecimientos más significativos de esta estancia Santa Catalina a los visitantes. Se diseñó una guía turística y una publicación, pero vimos que era también necesario plantearlos desde otra perspectiva, desde un contexto histórico, cultural, social y ambiental, y también de las propias experiencias que transcurrieron en su emplazamiento, para contemplar los sucesos de la historia de forma más integrada y de tal manera que se pueda comprender los valores intrínsecos de la misma, para despertar los sentidos a los visitantes y también en esta línea apropiarse de la historia de este lugar. Para este trabajo se planteó la necesidad de acercar distancias temporales, no solo de los hechos reconocidos por las narraciones existentes, sino de apreciar la historia desde una mirada integral y por medio de testimonios. Este enfoque fue planteado por uno de los autores referentes de mi tesis doctoral también, el autor Pierre Nora, historiador francés, quien refirió a la importancia de los lugares de la memoria relacionados al patrimonio, de valorarlos como bien común y como una herencia colectiva, a pesar de las implicaciones tradicionales de la memoria misma. Él afirma que el lugar de memoria supone el ensamblaje de dos órdenes
de realidades, una realidad tangible y aprehensible, y una realidad puramente simbólica portadora de una historia. Por estos motivos se planteó una perspectiva que integre los relatos arraigados a una geografía determinada, en donde se redescubre el pasado a través de la legitimación de sus testimonios, experiencias, formas de vida y recuerdos, donde se cultivó una vida comunitaria, relatadas como microhistorias, entretejidas con hechos históricos que tuvieron repercusión provincial y nacional. Entonces, volvimos a la esencia de la importancia de la declaratoria UNESCO, donde se destacó como patrimonio cultural de valor mundial al conjunto de sitios jesuíticos de la provincia de Córdoba, cuyos criterios se centraron en el que fueron el único precedente mundial construido en el siglo XVII de una experiencia de 150 años de integración e inculturación religiosa, social, económica, política y cultural. Un ejemplo de valor universal donde se funcionó las culturas europeas, pueblos originarios americanos y africanos, en donde convergieron dos tipos constructivos también, el diseño del convento europeo y nuevos establecimientos productivos, donde la iglesia, la residencia y sectores operativos se funcionaron para adaptarse y lograr sistematizar un territorio natural para la actividad rural. Por estos motivos, UNESCO los designó en estos términos porque entendió que este legado jesuítico es uno de los patrimonios culturales más importantes que tiene la Argentina. Como consecuencia, en el año 2000, esta institución los incorporó como lista de legados mundiales destacados al conjunto jesuítico en Córdoba, compuesto por la manzana de la universidad y en un radio de 200 kilómetros aproximadamente las estancias, que son actuales museos nacionales de Jesús María y Altagracia, los provinciales de Carolla y Candelaria, y Santa Catarina de propiedad privada, como también tienen reconocimiento como patrimonio nacional y provincial de sus respectivos gobiernos. Lo que les voy a mostrar aquí es una introducción y la propia historia de la estancia Santa Catalina, que se pueden distinguir tres periodos: el origen y el periodo jesuita, el extrañamiento y la transición, y los posteriores dueños, que son la familia Díaz. Bueno, los primeros padres jesuitas que arribaron a Córdoba del Tucumán fueron Francisco de Angulo y Alonso de Barzana, que arribaron con el obispo Francisco de Victoria. Ellos recorrieron este territorio serrano y pampeano, los pueblos originarios de la zona, y también se reunieron con demás jesuitas para luego retornar a Santiago del Estero. Las condiciones ambientales y sociales de Córdoba en aquellas circunstancias era bastante hostil, aunque algunos registros de estudios prehistóricos presumen que la zona geográfica hacia el oeste, donde se encuentran las sierras pampeanas, actuales Sierras Chicas, fueron habitadas hace 10.000 años atrás aproximadamente. A pesar de la adversidad ambiental, las culturas que residieron allí en el periodo colonial fueron agroalfareras que se establecieron las últimas en el año 1000 después de Cristo, y construyeron represas de lluvia, fabricaron alfarería y produjeron también el hacha pulida. En el momento que los jesuitas se encontraron con los pueblos originarios, los comechingones y sanaviones,
Estos eran agricultores mansos, sembraban maíz, porotos, comían algarroba, piquillín, pescaban y cazaban vizcachas, lieves, hilaban y se cubrían con pieles de camélidos, vivían en habitaciones semienterradas y techos de rama, y cueros para cubrirse del frío y viento. Esto se debe a que el sector estaba comprendido entre las regiones fitográficas chaqueña y pampeana, conformadas por las comunidades vegetales de Bosca de Algarrobo y Ñandubay, y en los sectores norte y oriental de palmeras, molle, acompañados de tala, coco y moradillo, entre otros. El microclima de la región es semidesértico y de escasas precipitaciones. Por esos motivos, las primeras obras de los jesuitas en aquel momento, dentro de las estancias, fueron de ingeniería hidráulica. Sus sistemas hidráulicos tenían por finalidad el suministro de agua para riego de sus campos y huertas, y suministro de energía para el movimiento de sus molinos y batanes. El cuidado por la naturaleza y por sus habitantes fue uno de los principios sostenidos por el proyecto jesuítico, encarnado en su misión, que se fundamentaba en la búsqueda del equilibrio entre la preservación, recuperación y desarrollo, basado en la armonía entre la persona y su lugar, comprendido desde una visión integral y trascendental. La estancia Santa Catalina. Allí las funciones fue de sostener económicamente con su producción al noviciado de la Compañía de Jesús, además de ser lugar de descanso de vacaciones de los estudiantes, llegando a ser uno de los centros jesuitas más importantes de producción agropecuaria y prefabril de aquella época. Actualmente es el edificio jesuítico que conserva el mejor estado de construcción y mantiene las características ambientales de su contexto. La posesión del territorio de la estancia que le correspondió anteriormente a Luis Frazón en el año 1622 se le concede al padre López de Mendoza de la Compañía de Jesús. Frazón nombró a Santa Catalina con este nombre por la influencia de Fran Hernando de Trejo de Sanabria, quien se fundamentó en la advocación de Santa Catalina de Alejandría. Aquí podemos observar el conjunto, el tajamar arriba a la izquierda, las acequias, y bueno, el recorrido en color naranja desde la estancia Santa Catalina hacia el tajamar más en la periferia. Las actividades productivas que se realizaron fueron la textil, huerta, carpintería. Se incluyó un obraje de tejidos de lana y algodón, cuya confección estarían a cargo de los africanos, actividades de molienda, pastados de ganados, sobre todo mulares, que luego eran vendidos al Potosí y otras ciudades del norte. Aquí vemos el sistema de acequias que todavía sigue vigente. La composición del conjunto construido para la actividad productiva, el tajamar, para aprovechar las acequias donde se encontraban generalmente el batán que servía para golpear, desengrasar y enfutir los paños, construyeron molinos en todas sus estancias, acequias que conducían a todo el sistema de riego, galpón y herramientas para carpintería. 2 percheles donde guardaban el maíz, 2 molinos, telares y parajes dispersos en el territorio. Aquí tenemos una aproximación de la estancia, el edificio de la estancia y el tajamar más próximo. Comenzó la construcción del tajamar, comenzó en el año 1622 aproximadamente, y respecto a las obras hidráulicas que realizaron los jesuitas,
Las proyectaron utilizando técnicas europeas, adaptándolas e integrándolas para la utilización adecuada de los recursos naturales y locales, generar los mínimos impactos en el ambiente y actuar sobre lo estrictamente necesario, con una proyección para la mayor durabilidad posible de la obra que en la actualidad se puede comprobar. Bueno, en cuanto al patrimonio edilicio, compuesto por la construcción arquitectónica y de ingeniería prefabril de la estancia de Santa Catalina, que se lograron en este periodo jesuítico fueron el casco de la estancia, habitaciones con galería para religiosos y noviciado, y la iglesia. El autor de la iglesia fue un artista destacado que en el ambiente social del siglo XVIII, los documentos constatan que el hermano jesuita Antonio Hals fue el arquitecto alemán que vivió en Córdoba desde sus inicios de la construcción en el año 1750 aproximadamente, hasta el momento del extrañamiento. Pero la esencia de Santa Catalina no solo estaba compuesta por su exuberancia tangible, sino también se podía encontrar en la educación y en la música. Esto se debe al paso de Domingo Cipoli, un jesuita italiano, compositor, maestro y escritor, que contaba con apenas 29 años de edad, cuando llega a Córdoba y reside por periodos en Santa Catalina, donde enseña música a los esclavos y donde fallece también en 1726. Residente en esta estancia para el alivio de su enfermedad, autor de innumerables obras musicales dispersas en América, Roma y España, cuya formación musical tuvo el objetivo de la inclusión social. Algunos de los autores de la familia Frías, de la familia Díaz, Pedro Frías, tratan de interpretar y reflejar lo que podrían haber sido los escritos del pensamiento del compositor durante su estancia en Santa Catalina. Como que he adquirido conciencia de esta madurez cuando he aceptado esta enfermedad insidiosa, llegué con enorme fatiga y las primeras jornadas de reposo se parecieron a una resurrección. Esta iglesia en Santa Catalina es mi iglesia y se integra con el paisaje. Bueno, el extrañamiento y periodo de transición. Las órdenes reales en el territorio americano se cumplieron con igual rudeza, siendo las misiones guaraníes y el territorio de la Universidad de Córdoba las reducciones más afectadas. Inmensos dominios fueron confiscados por la corona. En Córdoba llegaron los delegados del rey y de inmediato inventariaron y tasaron todos los bienes de los jesuitas. Luego se designa la Junta de Temporalidades obedeciendo la orden dada por Carlos III para la administración de los bienes que quedaban. En cuanto se dispuso la venta, entre otras cosas, de todas las estancias. Escritos de aquella época dan testimonio de la tristeza que este extrañamiento ocasionó a los pueblos originarios, africanos y estudiantes de la universidad. Un probable diálogo existido entre el superior de la estancia jesuítica de Santa Catalina y el oficial, los relatan también los integrantes de la familia Díaz, donde este reconoce el valor educativo y humano efectuado en la sociedad por los jesuitas, con el fin de construir una civilización con conciencia, pero
lamentablemente tenía que obedecer el reproche del rey de España y proceder con el desalojo de ellos. Bueno, los nuevos propietarios de la estancia. Luego de la expulsión, la Junta de Temporalidades le entregaba los títulos de propietarios por su compra a Francisco Antonio Díaz, el teniente coronel de los Reales Ejércitos, que no la vio como una hacienda, sino como un destino, mantener a la iglesia con correspondiente descendencia. Compró todas sus tierras, esclavos, edificios y el ganado. Y continuó las obras completando en los escritos la estancia tan querida y cuidada por sus descendientes para las funciones. La iglesia se tornará con más acogida aún con todas las imágenes de la patrona y de San José ricamente vestidas. Bueno, la residencia familiar fue completada en su totalidad por Francisco Antonio Díaz con la colaboración de su hijo José Javier antes del año 1805. Felipe había hecho la promesa de honrar a su patrona Santa Catalina, porque la religiosidad era un rasgo distintivo de su persona, por lo cual el presbítero Ríos escribía años más tarde que profesa una particular devoción a Santa Catalina. Así se instaló la función de Santa Catalina, misas solemnes que se celebra en Semana Santa primero y después del último domingo de enero. Una misa con procesión que convoca a todas las personas, los del pueblo, la familia Díaz y los veraneantes de los alrededores. Bueno, la familia Díaz, los herederos de la estancia fueron escritores, redactaron muchas anécdotas y relatos literarios que se transmitieron de forma oral y se establecieron como parte de la forma de dar a conocer el legado propio de este conjunto edilicio, a razón de comprender el vínculo enraizado en su geografía, asociado a una comunidad y su vida cotidiana. Por esos motivos también, bueno, muchos integrantes de la familia Díaz también fueron gobernadores, participaron de el ejército de San Martín, también participaron en el momento de la independencia. Bueno, hay muchos escritos de sus sentires y sus afectos, como por ejemplo Claudia Fernanda Huerga, que describe el atardecer en Santa Catalina, los muros de barro, la cal y piedra y siglos detrás de las aguas del Tajamar, y más lejanos y las serranías y después el cielo. También una expresión poética de Pedro José Frías sobre la defunción del músico Domingo Cipolli, como la tristeza de Domingo Cipolli en concluir sus últimos momentos de vida en la estancia, en el último examen de vida, y quedado sin inspiración, dice, obligado a rehacer un estilo que en algo ha dejado de ser suyo, un autor que no ha vuelto a imprimir una obra, pero que ha compuesto lo más apto para sus queridos naturales y españoles de estas tierras.
Bueno, y otra gran cantidad de expresiones de admiración a la historia jesuítica, expresiones y recuerdos de los integrantes de la familia Díaz. Bueno, de acuerdo con estas exposiciones de estos relatos, podemos considerar que existe algo más que una historia que transcurrió en un tiempo atrás y que conserva un patrimonio de barroco colonial, sino que los efectos que ha producido esta impronta jesuita de una integración de diferentes formas sociales y los efectos que ha producido esto a través del tiempo. Una memoria protagonista de la historia que forjó la identidad de esta nación, una memoria vive, presente y que continúa trascendiendo en sus integrantes actuales. Y también podemos reconocer que hay una memoria latente que también quiere ser reconocida. Otra imagen de la estancia. Con esto termino y cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena, por tu participación. Realmente, de alguna manera, el centro cultural de todo lo que es la historia de las misiones jesuíticas en el mundo también académico, desde el punto de vista de la universidad, y todo lo que significa ese espacio para nosotros. Abrimos, Carlos, ¿verdad?, las preguntas para los compañeros presentes ahí. Bueno, quería aclarar que también fui investigadora del Museo Jesuítico, de la Manzana Jesuítica del Rectorado de la Universidad Nacional. Muchos años me pasé en la biblioteca porque allí hay una colección, también es Patrimonio Cultural UNESCO, una colección de libros jesuitas que pertenecieron a la universidad y que también hay, yo los vi, bibliografía escrita en guaraní, así que acérquense, vengan a Córdoba, a la Biblioteca Mayor, o también creo que hay algunos que ya están digitalizados. Muchísimas gracias, arquitecto. Sin duda, ese es un tema que apasionará a nuestro amigo, el licenciado Isabelino Martínez, porque es su tema, aparte, hacer una traducción desde el guaraní actual no es lo mismo que el guaraní clásico, ni en su escritura, ni en su interpretación, ni en su grafía. No, es algo absolutamente especializado y es un tema de trabajo isabelino sin duda hace muchos años. Una breve reflexión, arquitecta, como para charlar, ya que hay mucha gente aquí que nos sigue a través de Facebook, que son docentes, iniciándose en el tema de misiones jesuíticas, docentes de nivel secundario, nivel medio, perdón. La importancia de las estancias jesuíticas en Córdoba. Hemos visto la construcción, no tienen nada que envidiarle a una reducción, porque en realidad era una cuestión de una manufactura y de una arquitectura preciosa y sumamente elaborada, con otros materiales, con otra gente indudablemente también, pero tenía la función fundamentalmente Candelaria, como Carolla, como Jesús María, etcétera, de alimentar, sustentar a lo que era la Compañía de Jesús en Córdoba, de la cual dependían las misiones jesuíticas guaraníes, o sea, administrativamente, la central de todas las misiones jesuíticas guaraníes, los informes se mandaban a Córdoba. Yo en lo personal conocí el Candelaria y el resto de las estancias. Y me parece una obra maravillosa y un trabajo de registro, la verdad, increíble. Muchísimas gracias por compartirlo. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, también sí, desde
mis estudios dentro del Museo Jesuítico del Rectorado de la Manzana de la Universidad Nacional. Sí, tuve contacto con toda la colección de libros, que es fascinante. Bueno, allí están los originales también que se pueden observar. Y bueno, esta forma de guía y también de una pequeña publicación por la cual nos pidieron realizar este trabajo. Bueno, tratamos también esto, ¿no? A continuación del trabajo de la exposición anterior, de dar nuevas respuestas a los visitantes, ¿no? A despertar los sentidos, despertar un compromiso con la historia de manera integral. De acuerdo con mi doctorado, también sé que en el aporte hay muchas perspectivas sobre patrimonio muy interesantes para elaborar, de la cual se puede darle a la historia diferentes perspectivas que ayuden a esta transmisión de los sectores, ¿no? Eso quería colaborar. Muchas gracias. ¿Hay alguna persona que quiera, perdón, algo para ir cerrando y también continuar entonces? De hecho que, arquitecta, va a surgir muchas preguntas y seguramente pasó en el primer congreso, que continuamos meses después, incluso todavía respondiendo, porque esto va a seguir conversando, y a partir de acá en adelante está sujeto a ese tipo de entrevistas.